Hola, qué bueno que nos acompañan a esta tercera charla sobre la educación en el antiguo Israel. Y en esta ocasión estaremos hablando sobre autoridades educativas y métodos. ¿Están listos? Autoridades educativas. Como ya dijimos, o como lo hemos mencionado en las últimas dos charlas, a lo largo de toda la historia de los hebreos, la familia ha sido considerada como la institución educativa fundamental. La familia ha sido considerada como la institución educativa fundamental. Ahora, aunque el hogar seguía siendo la principal fuente de aprendizaje, otras autoridades educativas también influyeron en la sociedad hebrea. Estos incluían al sacerdote, al profeta y los sabios. Una referencia es Jeremías 18 y dice de la siguiente manera: y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Pero bueno, aquí hace referencia a estas tres autoridades educativas en el antiguo Israel: el sacerdote, el sabio y el profeta. Respecto a los sacerdotes, bueno, eran custodios y expositores de la ley. De acuerdo a Deuteronomio 31, del 9 al 13, Moisés instruye a la gente a actuar de acuerdo con la ley que ellos, o sea, los sacerdotes, enseñaran. Periódicamente los sacerdotes viajaban de pueblo en pueblo, reuniendo a la gente y enseñándoles. Una referencia en 2 Crónicas 17, del 8 al 9, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, etcétera, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley del Señor, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Ok, entonces eran los sacerdotes que recorrían las ciudades enseñando al pueblo. Los profetas, ahora, fueron líderes de rectitud moral y de justicia social. Líderes de rectitud moral y de justicia social. E instaron a la gente a volver a la enseñanza ética y espiritual de Moisés. Algunas referencias: Amós 5, el 21 al 24. Muchos profetas tenían discípulos o hijos que se daban cita con ellos para aprender sus enseñanzas. Referencia a Isaías 8, del 16 y versículo 18. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. He aquí, yo y los hijos que me dio el Señor somos por señales y presagios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Pero dice, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. He aquí yo y los hijos que me dio el Señor. Entonces, muchos profetas tenían discípulos o hijos que se daban cita con los profetas para aprender sus enseñanzas. Estas reuniones proféticas, llamadas escuelas, transmitían oralmente los dichos del profeta antes de que fueran totalmente preservadas por escrito. Una referencia en 2 de Reyes 8, del 4 al 6. Una tercera fuerza docente, como ya mencionamos, reconocible, era la de los hombres sabios. Su número de las llamadas escuelas de sabiduría atraían a estudiantes que buscaban ser discipulados por uno de los sabios del día. Una referencia a Eclesiastés 12:9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Para la época después del exilio de Babilonia, tres rangos de maestros aparecieron: el Hasán, o maestro primario, el escriba y el sabio. Tres rangos. La preservación de la nación a través de la educación religiosa se hizo aún más importante durante el judaísmo posterior al exilio, que se construyó un elaborado sistema de educación. Los sacerdotes mantenían un papel de educador primario o elemental, dedicando sus funciones a la administración del templo. Con el tiempo, sin embargo, como las funciones del templo se hicieron aún más complejas, su papel como maestro se dedicó cada vez más a los escribas.
Se empezó a mudar del sacerdote a los escribas. Esto es, el papel del sacerdote y el profeta como maestros comenzó a declinar y el papel del escribano o escriba surgió como la clase de enseñanza primaria o elemental. Empezó una transición del sacerdote y los profetas a los escribas. Para poco después del exilio babilónico y antes de la reconstrucción del segundo templo, explica el doctor Dan Ben Abraham lo siguiente: la cautividad babilónica que inició los 70 años del exilio del Reino del Sur produjo un impacto muy fuerte en la vida y en la teología del pueblo de Dios. Ellos tuvieron que aprender a sobrevivir en condiciones adversas, sin templo y sin sacerdocio, y muchas veces sin acceso directo a la Torah. Esto fue posible, o sea, el sobrevivir, esto fue posible debido a 3 hechos fundamentales. Número 1, el surgimiento necesario del maestro o rabino, que sustituyendo la función sacerdotal del levita, que no tenía sacrificios que ofrecer por falta del templo, va levantándose espontáneamente de entre los sacerdotes y profetas para instruir al pueblo del Señor y consolarlo en los momentos críticos de la diáspora babilónica. Segundo, el surgimiento del Bet Knesset o la sinagoga como sustituto al principio del templo de Jerusalén, como un lugar que sirvió para unificar al exilio, lo que juntamente al surgimiento del rabinato ayudó a redefinir y establecer la fe hebrea en forma cultica diferente a como se había establecido en Jerusalén cuando el templo estaba aún en pie. Esto creó varios centros de enseñanza con varios maestros especialistas o rabinos interpretando la Torá y aplicándola a las nuevas condiciones de vida del pueblo, que poco a poco fueron tomando cuerpo teológico propio. Al principio, estos maestros de Israel venían de la tribu sacerdotal y de entre los profetas, pero luego, según estos iban enseñando y educando al pueblo, fueron surgiendo de entre todas las tribus y de todas las clases sociales. Para este tiempo, estamos hablando del 170 al 70 antes de la era común, los soferim o los escribas o escuela sacerdotal creada por Ezra había dejado de ser una fuerza política como lo había sido al principio, para convertirse solamente en una influencia religiosa y ética. De hecho, los soferim o los escribas vinieron a ser conocidos como los sadiquim o ancianos de la comunidad. Y bueno, y el tercer hecho que ayudó a que el pueblo de Israel sobreviviera en condiciones adversas fue el Shabbat. De esto pues no vamos a hablar, no es el tema. De manera que los soferim o escribas consideraban su trabajo como sagrado. Para ellos se les había confiado la tarea sagrada de transmitir las leyes dadas por el propio Dios. Mediante sus actividades literarias y educativas, finalmente obtuvieron el control casi total sobre el pensamiento religioso y la educación. ¿Qué les parece? Los escribas obtuvieron el control casi total sobre el pensamiento religioso y la educación. Ellos interpretaron la ley para las masas, establecieron escuelas primarias y colegios, enseñaron al público y a grupos selectos de alumnos. Ellos interpretaban las leyes para el pueblo, el pensamiento religioso y la educación, establecieron escuelas elementales y colegios y enseñaron instrucción pública y privada. No todos los escribas estaban involucrados en tareas religiosas, también sirvieron como notarios, abogados en asuntos seculares y secretarios. Su enfoque se convirtió en los detalles o la letra de la ley. Vamos a hablar ahora sobre el papel del maestro. El magno objetivo de un maestro en la educación del antiguo Israel era la instrucción moral, así como la espiritual. El maestro estaba encargado, entre otras cosas, de guardar a los niños de relaciones con los viciosos, suprimir los sentimientos de amargura, castigar toda verdadera mala acción, no proferir a un niño por encima de otro, etcétera. Ese es el papel de un maestro. A fin de no desalentar al niño, algunas reglas establecidas fueron establecidas. No se debía prometer algo que no tuviera la intención de cumplir, no perder la paciencia si su alumno no comprendía con facilidad, tratar al niño como un joven ternero,
cuya carga se va aumentando a diario. Se debía evitar la excesiva severidad y bueno, la escuela funcionaba como una sinagoga. Así el maestro era el Hassán o el ministro. Este funcionario recibía su salario de la comunidad. No se le permitía recibir dinero de sus alumnos para que no favoreciera a los ricos. Los gastos eran afrontados mediante contribuciones voluntarias y caritativas. Se consideraban razones suficientes para el despido de un maestro la carencia de conocimiento o la falta de método en la enseñanza. No se empleaba a ningún maestro que no estuviera casado. Al profesor de la escuela se le daba un rango en la jerarquía de la educación por debajo de los sabios, pero por encima de un asistente de sinagoga o Hassán. En pequeñas comunidades, el mismo hombre a menudo servía como maestro de escuela y como asistente de sinagoga, y a veces un erudito presidía tanto las escuelas avanzadas como las elementales. En un fragmento del libro de Shaya Cohen, que se llama De los Macabeos a la Mishnah, comenta lo siguiente: al maestro se le dirigía como padre, porque él era el padre de los discípulos. De acuerdo a la ley rabínica, las obligaciones de un estudiante para con su maestro eran similares que las de un hijo para su padre. Se tenía que poner de pie en su presencia, saludarlo y tal vez hacer una reverencia delante de él. No podía estar de pie o sentado en su lugar. Hablar en su presencia, contradecirle o responderle con aspereza. Así era el respeto que tenía un estudiante para con su maestro. Y como dice Shaya Cohen, era muy similar a la de un hijo para con el padre. La obligación, hablando de las obligaciones, ¿ok? Métodos educativos. Para esta sección nos basaremos en el trabajo del académico Jeff Benner. Los 5 métodos de enseñanza-aprendizaje hebreo. Hay varias palabras en hebreo que pueden traducirse como aprender al castellano. Cuando leemos el texto al castellano, vamos a menudo a encontrarnos con palabras como aprender, enseñar, instruir, disciplinar y castigar. Pero como veremos, estas palabras no nos dan un significado exacto de estas palabras desde una perspectiva hebraica, y algunos de los significados están perdidos en la traducción. Una palabra para aprender es alaf. Alaf, ¿ok? La palabra hebrea para un buey es eler. Una palabra estrechamente relacionada es alaf, es decir, llevar el yugo juntos. Cuando dos bueyes eran colocados juntos en un yugo para el arado, un buey viejo y con más experiencia se colocaba al lado de un buey inexperto joven. El joven aprendería luego por asociación y por el ejemplo de los mayores. Por lo tanto, la palabra alaf también puede significar asociarse con o aprender por el ejemplo. Entonces, una forma de aprendizaje en la cultura hebrea es a través del ejemplo. Un hombre enyugado a otro va a aprender con el ejemplo del otro. Un niño también aprenderá de sus padres solo mediante la observación de las acciones. Esto puede ser ya sea en sentido positivo o de manera negativa. Proverbios 22 del 24 al 25 como referencia tenemos: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas, ya aparece la palabra alaf, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Otra palabra es lamad. El lemad es diferente. El lemad es la vara de un pastor utilizado para dirigir y controlar el rebaño. El verbo lamad significa entonces dirigir o aprender mostrando la dirección. Una referencia la tenemos en Deuteronomio 4:10. La voy a leer a continuación, Deuteronomio 4:10. El día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, ya aparece ahí, lamad, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Entonces,
Otra manera de enseñanza o aprendizaje es mostrando la dirección, lamad. Yará. La siguiente palabra es yará, significando tirar o lanzar, como una roca o la flecha. Es la responsabilidad de los padres señalar el camino a los niños. Esto significa todos los aspectos de la vida, señalando el camino hacia Dios. Una carrera, un estilo de vida moral, etc. Cuando una roca se dispara desde una onda, se dispara hacia un objetivo. Asimismo, la dirección a la que un padre señala a su hijo debe ser a un objetivo. Este objetivo es siempre la obediencia a Dios, ¿ok? Yará, tirar, lanzar a un objetivo, y este objetivo es la obediencia a Dios. Como referencia, Éxodo 24:2, entonces el Señor dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Yará. Otra palabra es shanán. Esta palabra significa literalmente hacer puntas o afilar, como un cuchillo o una espada. Un cuchillo sin filo no corta, por lo tanto, tomamos nuestro cuchillo y lo afilamos sobre una piedra para que esté listo para realizar el trabajo que se debe hacer correctamente. Este proceso de afilado es cuidadoso y a veces, lleva mucho tiempo. Shanán también puede referirse a la agudización cuidadosa de las habilidades de sus hijos. Para referencia, Deuteronomio 6, del 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás, Shanán, a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Las repetirás, Shanán. Es el proceso de afilado cuidadoso y que a veces lleva mucho tiempo. Las repetirás. Otra palabra es yazar. La palabra yazar literalmente significa dar vuelta a la cabeza o voltear a otra dirección. Esta palabra se puede traducir como castigar o disciplinar. Referencia a Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo, yazar. Haz que voltee la cabeza, que voltee a otra dirección, y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Qué les parece? Sumario. Los 5 métodos de aprendizaje que vimos son alaf, aprender uniéndonos a o por asociación; lamad, aprender por estimulación o por instrucción; yará, aprender señalando o dando dirección; shanán, aprender afilando, por ejemplo, las habilidades; y yazar, aprender por castigo o disciplina. Muy bien, hasta aquí el fragmento de la aportación del académico Jeff Venner en lo que respecta a los 5 métodos de enseñanza o aprendizaje hebreo. Muy bien, continuemos ahora hablando sobre la memorización o aprendiendo por memorización. Aunque pergaminos eran utilizados para la lectura y el estudio y la práctica de la escritura, aunque pergaminos eran utilizados para la lectura y el estudio y la práctica de la escritura era muy desarrollada, el material escrito era costoso, porque todos los manuscritos tenían que ser copiados a mano por escribas entrenados. Los rollos, por lo tanto, eran relativamente escasos, y a pesar de que en tiempos de Yeshua cada hogar judío tenía por lo menos uno de los aproximadamente 20 rollos bíblicos, pocas personas tenían acceso inmediato a más de una parte muy pequeña de toda la biblioteca de la literatura sagrada. El aprendizaje, en consecuencia, involucraba una gran cantidad de memorización. A falta de rollos, que eran caros, eran difíciles de obtener, entonces el aprendizaje en consecuencia involucraba una gran cantidad de memorización. El profesor Safrai ha detallado los métodos educativos de la época y dice así: el estudio individual y grupal de la Biblia,
la repetición de los pasajes, etcétera, eran hechos a menudo cantando en voz alta. ¿Qué les parece? Cantando. Existe la frecuente expresión el canto de los niños, que era escuchado por la gente que pasaba cerca de una sinagoga, ya que los niños estaban recitando un verso. Los adultos también, en el estudio individual y de grupo, a menudo leían en voz alta, porque se recomendaba con frecuencia no aprender en un susurro, sino en voz alta. Esta era la única manera de superar el peligro de olvidar. Es muy común esto en la actualidad, que los niños aprendan el abecedario, las tablas, con cantos o cantando. ¿Están de acuerdo? A los ojos de los sabios, la repetición era clave para el aprendizaje, como los siguientes pasajes lo ilustran. En la literatura rabínica tenemos una persona que repite su lección un centenar de veces, no es comparable con el que la repite 101 veces. Si el estudiante aprende Torah y no va a ella una y otra vez, es como un hombre que siembra sin cosechar. Los estudiantes de escuela elemental, o la básica, que estudiaban 7 días a la semana, no se les daba nuevo material en el Shabbat, sino que se utilizaba ese tiempo para memorizar el material aprendido a comienzos de la semana. Los estudiantes disfrutaban de memorizar sus lecciones mientras paseaban al aire libre, pero eran tentados a voltear su atención en el paisaje circundante. La Mishnah advierte específicamente contra esto, en este específico caso, y dice así: una persona que anda por el camino repitiendo sus lecciones, que interrumpe su memorización y exclama «¡Qué hermoso árbol!» o «¡Qué hermoso campo!», se le imputa como si fuera culpable de un delito castigable por muerte. Aprendiendo por repetición. Ya vimos por memorización, ahora por repetición. Como ya dijimos, ya que pergaminos tuvieron que ser laboriosamente copiados a mano, le tomaba a un escriba la mayor parte de un año para copiar solo los 5 libros de Moisés, que no eran ampliamente disponibles durante el periodo bíblico. Por eso el Antiguo Testamento hace hincapié en que la enseñanza se llevara a cabo de boca a boca, por repetición. Dile a tu hijo, como versa Éxodo 13:8. También háblales de ellas cuando estés en tu casa, como referencia a Deuteronomio 6:7. Toda la educación judía fue construida en la paciente repetición y la memorización diligente. Rabbi Akiva lo describió de esta manera: el maestro debe tratar de hacer la lección agradable a los alumnos por razones claras, así como repeticiones frecuentes hasta que entiendan a fondo el asunto y sean capaces de recitar con gran fluidez. La lección consistía enteramente entonces de la repetición. Como ya mencionamos, el Talmud tiene mucho que decir acerca de la necesidad de revisar la lección. El que estudia la Torah y no la repasa es como el que planta y no cosecha. Aquí, si me permiten, aquí no era con este tipo de letra. Y bueno, nuevamente citamos esta porción de Hagigá 9b. El que repitió su capítulo 100 veces no se compara con el que la repitió 101 veces. En tiempos bíblicos, la mecánica de aprendizaje requería que el maestro escuchara al alumno repetir la lección de regreso exactamente como le fue transmitida. La cualidad más importante para ser un buen estudiante entonces era la entrenada y retentiva memoria. Era básico tener esta cualidad de una memoria que pudiera retener y que fuera muy entrenada, porque de ella dependía el aprendizaje, ¿okay? Y que repitiera exactamente lo que le fue transmitido. La importancia de la memorización puede ser bien ilustrada por la escritura de los evangelios, ¿okay? Que fueron escritos muchísimos años después de que los eventos se llevaran a cabo. Ya que la instrucción era enteramente oral, con el fin de ayudar a sus alumnos a retener sus palabras, dejaron muchas de sus enseñanzas en forma de proverbios, preceptos y epigramas.
Métodos psicológicos y principios en la educación del antiguo Israel, por supuesto. El principio psicológico de la educación que merece primera consideración es el conocimiento de las diferencias relativas existentes entre los alumnos en cuanto a sus habilidades mentales y capacidades, y que ahora se conoce con el término de diferencias individuales. Rabinos de la época tanaítica no solo sabían que existían estas diferencias entre los alumnos, sino también se esforzaban para clasificarlos. Los rabinos reconocían dos tipos de retención, una a largo plazo y la otra para la retención inmediata. Esta clasificación, por tanto, se refiere a las facultades de retención de los estudiantes. Otra clasificación se da en referencia a la inteligencia de los discípulos. Es muy probable que estas clasificaciones estuvieran destinadas y utilizadas para los diferentes periodos de educación de un niño. ¿Cómo fueron estas clasificaciones utilizadas en las escuelas? Los maestros de la antigüedad las utilizaron de la misma manera en que algunas de las clasificaciones modernas de los alumnos son usadas. A los niños que eran deficientes en retentiva se les daba un entrenamiento y repetición adicional. A los que eran lentos en la comprensión se les daban más explicaciones. A veces el maestro requería a aquellos alumnos que fueran los primeros en dominar el tema, entrenar a los demás. Las diferencias individuales eran así atendidas. Aunque estas clasificaciones de los alumnos llegaron a existir hacia el final del periodo tanaítico, es un hecho que encontramos evidencia de dichas clasificaciones en tiempos muy anteriores. Akiva, por ejemplo, decía a sus discípulos: cuando le enseñes a tu hijo, le enseñarás de un libro corregido, porque él era consciente del peligro psicológico de exponer a un niño al error. A los estudiantes también se les aconsejó seguir el precepto: tus ojos verán a tus maestros, porque de frente al profesor el alumno podría entenderlo mejor y aprender mucho más que de otro modo. Del mismo modo, se recomendaba a los alumnos a recitar sus ejercicios en voz alta, como ya lo vimos en los métodos por repetición y memorización. Eso se hizo por dos razones. En primer lugar, como una ayuda para una mejor retención, y en segundo lugar, como una ayuda para la comprensión, ya que el estudiante de esta manera podía determinar si las ideas son claras y bien organizadas en su mente. A menudo el maestro interrogaría a sus alumnos o presentaría una declaración falsa con el fin de excitar su interés y para agudizar su ingenio. En la corrección del profesor, en tal caso, el alumno suele decir con mucha humildad: ¿no ha nuestro maestro enseñado antes lo contrario? A veces los maestros se negaban a exponer o incluso repetir una declaración a fin de hacer a los estudiantes más atentos e ingeniosos. Si un estudiante hacía una observación aguda, el maestro en turno respondería: has dicho bien. ¿Le suena estas frases? Has dicho bien o bien has dicho. Y esto lo hacían a fin de fomentar que se hiciera aún más celosos en su estudio. En la enseñanza, los rabinos eran siempre atentos en responder cada declaración en nombre de aquel que primero lo dijo. En la educación judía, este método era de suma importancia para que el estudiante pudiera comparar adecuadamente y lógicamente una declaración con otra, ya que los diferentes autores podrían haber tenido opiniones contrarias. Entonces era elemental, fundamental, que supieran quién es el que dijo tal o cual declaración para establecer las comparaciones adecuadamente. La razón para esta política de los rabís era para qué registraban la opinión de un individuo en contra de la mayoría cuando ésta no prevalece. Esta era la política. ¿Para qué registran la opinión de un individuo? Tiene lógica. En contra de la mayoría cuando ésta no prevalece, para que si uno dice: yo he recibido tal o cual tradición, otras puedan responder: ¿la escuchaste solo como la opinión de tal o cual individuo?
Eso es muy interesante porque el Talmud está lleno precisamente de esto, registra opiniones populares, por así decirlo, generales y opiniones no tan generales, pero ambas quedaban registradas, ¿ok? Pero era importante establecer por qué se hacía, porque aunque las que no prevalecieran, las opiniones que no prevalecían se registraban, era para que si uno decía, yo he recibido tal o cual tradición, otros pudieran responder, ¿la escuchaste? Está bien, está escrito y la escuchaste, pero fue como solamente como una opinión de tal o cual individuo. Es muy importante. Me puede ayudar en, en lo que he estado desarrollando de los dichos de Yeshua. Pero bueno, entonces, los maestros fueron además aconsejados a hacer una pausa después de cada lección o después de cada punto importante, para que los estudiantes pudieran reflexionar sobre ella y comprenderla mejor. También se aconsejaba a los estudiantes a no preguntar a su maestro una pregunta tan pronto como entrar en la escuela, sino esperar hasta que estuviera preparado. Del mismo modo, un profesor al entrar en la academia y al encontrar a los estudiantes participando en el estudio, no debía saltar en la discusión entre los estudiantes, sino debía esperar hasta que hubiera comprobado el tema que se estaba estudiando. Después de enseñar y discutir las leyes con todo detalle, los maestros resumían los diversos elementos de cada ley o de varias leyes en algunas conclusiones generales breves. A fin de facilitar la memorización, los rabinos a menudo combinaban el estudio de muchas materias diferentes que tenían una característica en común. Muy bien, hasta aquí esta tercera charla. Gracias por acompañarnos. Centro de Estudios Fe Bíblica.